que nos dieron patria, esas que los libros de texto durante demasiado tiempo pues pusieron así como si fuera una anécdota cuando se gesta no solo la independencia, sino cualquier otro movimiento en nuestro país, gracias a la intervención desde muy distintas trincheras de las mujeres. Sí, así es. Muchas veces las mujeres quedan como una nota al pie, ¿no? Suelen siempre ser además las esposas de. Y bueno, hoy en ese sentido hay que hablar de una muy importante que es Leona Vicario. Durante mucho tiempo, pues efectivamente vista como la esposa de Andrés Quintana Roo, ¿no? Pero ella realmente fue una mujer de convicciones muy fuertes, de ideas liberales desde muy joven. Y eso creo que hay que rescatarlo, que estas mujeres se unen a la causa de la independencia, no porque sus maridos les digan que lo hagan, ¿no? Sino muchas veces también son ellas quienes terminan convenciéndolos a ellos de involucrarse. El caso de Leona Vicario es muy particular además porque ella, bueno, nace en el seno de una familia de élite, una familia además ilustrada, y queda al cuidado de un tío que va a ser una figura fundamental en su vida, porque ella queda huérfana joven, no de niña, ¿no? De adolescente, pero entonces este tío, Agustín Pomposo, él era un abogado de renombre, rector de la Real y Pontificia Universidad de México. Entonces él realmente le va a inculcar una educación que va a ser poco común para las mujeres de su tiempo. En esa época las mujeres aprendían sí a leer y a escribir, pero en una formación más apegada a lo literario. Y muy privilegiadas, ¿no? Aquellas que podían las que leer podían y escribir, que eran exactamente, pues, las de clases élite. privilegiadas de élite, ¿no? Y lo que se les enseñaba era a bordar, a coser, ¿no? Todo ese tipo de labores. Pero a Leona Vicario, pues, se le educa en filosofía, en lenguas, ¿no? Latín, francés. De hecho, llega a traducir obras del francés al español. También, pues bueno, todas estas cuestiones que tienen que ver también con las leyes, ¿no? Siendo la formación de su tío esa. Entonces, bueno, es una mujer que va a tener un gran bagaje cultural, que va a tener una historia intelectual también propia, y eso también la lleva a tener mayores libertades de las que solían tener las mujeres en su época. Incluso llega a vivir sola, Juan, porque pues ella siendo hija única es heredera de una enorme fortuna y puede lograr este tipo de cosas. Conoce a Andrés Quintana Roo precisamente por este tío, porque él llega a trabajar en el despacho de su tío. Y en cuanto a su participación en el movimiento de independencia, hay que destacar que su participación es muy interesante porque por una parte vamos a ver que financia muchos de los esfuerzos de los insurgentes con su propia fortuna, con sus joyas, ¿sí? Pero además también participa activamente, sobre todo como mensajera. Era más fácil para las mujeres participar en este tipo de labores, un poco como de espionaje, por decirlo de alguna manera, como mensajeros secretos, porque pues nadie hubiera en ese momento dudado de una mujer, ¿no? Nadie hubiera sospechado de una mujer precisamente por este sistema tan patriarcal que se vivía. Entonces eso les permitía a las mujeres también participar de esta forma, hasta que a ella pues la cachan, ¿no? En 1813 hay una orden de aprehensión contra ella, es finalmente puesta en cautiverio, y está en el colegio de Belén. Ahí es donde ella pasa este tiempo, pues no encarcelada, por decirlo de alguna manera, pero sí en cautiverio, sí privada de la libertad durante un tiempo ahí en Belén. Ahí está, importantísimo el tener presente la labor de Leona Vicario y de todas las mujeres que nos han dado patria. En un minutito y medio, hay una mujer que también nos dio independencia, sí, de la cual no se ha hablado tanto, así es. Mariana Rodríguez del Toro, ¿no? Mariana Rodríguez del Toro, quería traerles este personaje. Que no es la Güera Rodríguez. No, ella es María Ignacia Rodríguez, sí, ¿no? Confundirlas. Sí, Mariana Rodríguez del Toro no me parece... No. Sí, pero me parece fascinante porque es de una radicalidad esta mujer, imagínense esto. El 8 de abril de 1811 llegan noticias a la Ciudad de México de que los líderes del movimiento insurgente han sido encarcelados, y entonces aquí todos se me agüitan y dicen, no, pues ya valió, ¿no? Ya aquí termina el movimiento, y Mariana Rodríguez del Toro les dice, bueno, ¿y qué? Esos eran los únicos hombres que había, eran las únicas personas, nosotros estamos aquí, estamos en la Ciudad de México, vamos a ahorcar al virrey. Y entonces incita en una tertulia literaria, que es donde se daban estas conspiraciones, a armar todo un plan para, pues básicamente, aprender al virrey, asesinarlo y con eso ya dar inicio a la independencia. Uno de los hombres que están en estas tertulias, que son parte de su grupo, pues se raja, José María Gallardo, empieza a sentir mucha culpa, va a confesión y pues el padre, a quien se confesa, pues rompe el secreto de confesión, acude a las autoridades, avisa de esta conspiración, este plan para asesinar al virrey, y bueno, eso pues desde luego tiene ya sus consecuencias, no logran llevar a cabo este plan, son encarcelados, pero esa conspiración es incitada por una mujer. Ahí está, Beca Duncan, no me despido, muchísimas gracias, y hay que seguir
hablando de esto que hicieron tantas mujeres y que no acabo de entender por qué en los libros Sí. de historia, de texto, los pusieron como meras anécdotas. Es inconcebible, pero bueno, Pues es que la historia estuvo escrita por hombres por mucho tiempo. demasiado. Hablando de hombres historiadores, pero no como esos. Horacio Acosta, y además, chef, qué gusto saludarte. El amarillo mango, te conocemos en los... En los bajos mundos de las redes sociales. Y de las cocinas. Ah, también. Y de las cocinas. Oye, mucho mito con respecto a los platillos de la independencia, ¿no? ¿Sí es cierto que el pozole era con carne de tlaxcalteca? Pues un poco sí, pero no. Ahora sí que A no ver. se emitía así, pero no. Es que el pozole es una preparación, sí, desde el México antiguo, pero esta de la carne con humano era ritual. Ujú. O sea, en una guerra capturaban a los rivales, a los tlaxcaltecas de Huejotzingo y los pueblos rivales de los mexicas, del México Tenochtitlán. Los capturaban, se los llevaban a su casa. Primero los sacrificaban, luego caían por las escaleras. El guerrero que lo había capturado lo levantaba, se lo llevaba a su casa y ahí sí le cortaba, lo diseccionaba. Cocinaban el maíz con el cuerpo. Ujú. Pero primero el muslo se lo regalaban al tlatoani para que pudiera comer durante toda la semana ese Oye, platillo. ¿y era un alimento para todos o No, solo no. para élites, para sacerdotes, gobernantes? No, era como un ritual para el calpulli, para Ya, su para el comunidad calpulli. del guerrero. El guerrero que lo había capturado no podía comer del pozole. Ah, mira. Oye, el chile en nogada, ¿sí es cierto que la bandera y que la trigarante y que... o fue como No, el esa es caldo una- tlalpeño, algo del azar? Sí, no, eso fue una invención de Artemio de Valle Arizpe, Ujú. que ese fue el que se aventó el chisme de que Agustín Iturbide llegó a Puebla y que las monjas del convento de Santa Mónica le preparaban el chile en nogada para celebrar el triunfo del ejército trigarante, pero en realidad la nogada es una preparación, es una salsa que ya tiene mucho tiempo atrás, incluso se rastrea hasta el siglo XVIII, no como la que conocemos, sino era pan remojado con almendras, Ujú. muy raro. Y barroco. Y barroco, exacto. Pero es hasta el principio del siglo XX cuando se empieza a popularizar el chile en nogada como un platillo nacional, por el surgimiento de este nacionalismo, de la construcción de la identidad de lo mexicano. Se toma este platillo como una parte fundamental de esa construcción. ¿Y qué recomiendas? Que un minutito, tu plato favorito para celebrar el grito. A mí me gusta el pozole y, bueno, el pozole, pambazos, No, pues te dije uno, tostadas de no, pues pata. todo, chicharrón, gorditas, quesadillas, todo. pescadas